Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada sábado, a esta misma hora, por este mismo canal. Una semana que ha estado marcada por mucho pesar en la República Dominicana, toda vez que hemos sufrido la pérdida de centenares de personas, centenares de vidas en esta tragedia de la discoteca Yesé, que como todos sabemos, pues sufrió un colapso su techo y esto ha provocado situaciones bastante lamentables con impacto no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Yo soy Esteban Delgado, Jairo Severino, como siempre, está aquí con nosotros. Aquí estamos. Saludos a los amigos, siempre pendientes de nosotros, de Dinámica Económica. Estamos aquí comprometidos con seguir ofreciéndoles un espacio de contenido útil. Nosotros hoy prometemos hacer un programa también útil, sobre todo útil. Tenemos que pasarle revista a lo que ha sucedido esta semana. Obviamente que el martes 8 de abril del 2025 es una fecha inolvidable, trágica. Nosotros como República Dominicana, como dominicanos, como país, siempre hemos estado acostumbrados a la fiesta, ¿verdad? Al buen humor, a la socialización. Y entonces ahora estamos como puestos a prueba desde el punto de vista de la resiliencia emocional, porque realmente estos días han sido difíciles de enfrentar para muchas familias. Mira, Jairo, quiero iniciar hablando de asuntos que tienen que ver con la protección social o seguridad social. Seguridad social. Seguridad social. Mira, sí. Ahí, entre todos los fallecidos, habían personas, empresarios, sí. personas, funcionarios de gobierno, sí. pero también habían trabajadores formales. Claro. Y trabajadores de la informalidad, o no de la informalidad, sino sí. independientes. Independientes. Sí, así es. Sí. Pero habían también trabajadores de la propia empresa. Sí. Porque ahí había camareros, claro. había bartender, había seguridad. Sí. Entonces, por el lado de los trabajadores de la empresa que fallecieron ahí, sí. incluyendo algunos de los músicos de los que también son empleados. Que también son empleados. Sí. Sí, estaban trabajando. Si estaban cotizando a la seguridad social, sí. si esos trabajadores estaban cotizando a la seguridad social, entonces murieron por un accidente de trabajo o murieron en un accidente de trabajo. Sí, laboral. Como murieron en un accidente laboral o un accidente de trabajo, entonces estos tienen familias dependientes sí. que tienen derecho a una pensión de sobrevivencia. Pero no solo eso, sino que si algunos de ellos no murieron, sino que están heridos, ajá. fueron llevados a centros médicos. Sí. Entonces tú viste, no sé si tú te diste cuenta que el IDOPRIL, el Instituto sí. Dominicano de Protección y Previsión sí. de Riesgos Laborales, sí. estaba haciendo un bureo sí. en los centros médicos para determinar de los que estaban heridos cuáles eran empleados. Así es. Que estaban trabajando sí. para entonces reconocer esa herida sí, claro, como claro. una atención médica por accidente de trabajo. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo y es llevado a un centro médico, tiene una cobertura mayor que la cobertura que ofrece el Seguro Familiar de Salud sí. en el régimen contributivo. Sí. Entonces, por eso el IDOPRI estaba haciendo ese tipo de supervisión. Entonces, ¿por qué? Porque cuando una persona tiene un accidente de trabajo, entonces, repito, tiene una cobertura mucho mayor. Ahora, cuando muere esa persona que tuvo un accidente de trabajo, ajá. murió en su centro de trabajo laborando. Sí, trabajando. A sus familiares, como sabemos, dependientes, cónyuge, hijos, menores de 18 años, menores de 21 años, si están estudiando y no se han casado, reciben una pensión de sobrevivencia. ¿Por qué yo hago referencia a esto? Porque esa pensión por sobrevivencia que se obtiene a través del IDOPRIL y no a través de la AFP de ese trabajador, porque fue un accidente de trabajo, incluye no solo la pensión de sobrevivencia, sino también que cubre el IDOPRIL, si ese trabajador, si su empleador estaba cotizando normal, cubre también los gastos funerarios. Y eso es algo también sobre lo que hay que hablar, porque ahí había trabajadores, repito, que tal vez la familia ahora, sí, claro. mira, esto, ¿Qué hago? No, sí. Los gastos funerarios de ese trabajador, si estaba cotizando a la seguridad social, están cubiertos por la seguridad social a través del IDOPRIL. Y aparte de los gastos funerarios, le corresponde una pensión. ¿Y por qué hago referencia a que le corresponde una pensión a través del IDOPRIL y no a través de la AFP? Porque se trata de un trabajador que, como murió en un accidente de trabajo, ajá. Entonces lo que le tocaba por la AFP se le entrega completo en, sí, claro, en dinero a la familia. A la familia. Porque la pensión es como herencia, ¿verdad?
Sí, va como herencia, sí. pero no como herencia, sino como entrega dependiente. Sí, exactamente. No como herencia. Claro. Como entrega dependientes directos. Porque él murió en un accidente. En un accidente de trabajo. Exactamente. A menos que ese trabajador, si ese trabajador ya tenía hijos adultos y no tenía cónyuge, entonces sí, los familiares tienen que hacer un proceso por herencia para recibir los recursos que estaban en la AFP. Pero si no, lo que le corresponde es que la pensión a sus dependientes le toca al trabajador, a los trabajadores, empleados, trabajadores que estaban trabajando en el momento de ese incidente. Le toca la pensión por el lado del IDOPRIL y entonces lo que tenía acumulado en la AFP, lo que le corresponde es la devolución de esos recursos. Exactamente, sí, total. Ahora bien, eso es para los que eran empleados y estaban trabajando cuando ocurrió esa tragedia. De manera formal, empleados de la discoteca. Porque tú sabes que se pueden dar situaciones, ¿verdad? Exactamente, hay que ver. Por eso dije si estaban cotizando a la Seguridad Social, porque no sabemos si ese empleador, el dueño de la discoteca YC, lo tenía a todos cotizando a la Seguridad Social o si estaba atrasado. Ese es un problema. Porque aquí estamos hablando mucho de la pena, de la condolencia, de cómo se sienten los dueños de la empresa. No. Aquí estamos hablando también de responsabilidad. De responsabilidad, luego, todos estos temas que estamos tratando ahora, eso habrá que averiguarlo, porque eso viene. Eso viene. Ahora está el otro trabajador, Jairo. El que es empleado, trabajador formal, que está cotizando o que estaba cotizando y que murió en ese. ¿Qué pasa? Pero no murió en un accidente de trabajo. No. Murió por una normal, causa fortuita o una situación. Bien. Bueno, a ese sí le corresponde a su familia la pensión de sobrevivencia a través de la AFP. Ese sí va a recibir, o sea, ese sí tiene la familia. El IDOPRIL no tiene que ver en ese caso. Ahí el IDOPRIL no tiene que ver. ¿Por qué? Porque ese fue una muerte por una situación que no tenía que ver con asuntos laborales. Y ahí hay muchos señores, ahí hay muchos de los muertos, quizá la mayoría, que son empleados, trabajadores formales. Creo que la mayoría, que estaban cotizando a la Seguridad Social, trabajadores formales que estaban cotizando a la Seguridad Social. Como hay muchos jóvenes ahí, fíjate que la mayoría de muertos son entre 28, 25 y 60. 40, 50. 45, sí. O sea, se la da productiva de la gente. Exactamente. La da productiva. Entonces, muchos ahí son casados, muchos ahí tienen hijos menores de edad. Menores. Entonces, le corresponde la pensión hay huérfanos, hay por muchos sobrevivencia. Ahí. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta también? Que deben tomar en cuenta la familia. Que ahí hubo, señores, una situación de fallecimiento de parejas. Sí. Si yo trabajo y estoy cotizando a la Seguridad Social y tengo hijos menores de edad, es un caso. Y mi esposa trabaja y está cotizando a la Seguridad Social y tiene hijos menores de edad, ya sea conmigo y ambos muertos, y ambos mueren, entonces ahí se tramitan dos pensiones. Sí. ¿Por qué dos pensiones? Porque el fondo de pensión es un fondo de capitalización individual. O sea, entonces le toca la pensión por el lado de la dama a los hijos menores de edad y le toca la pensión por el lado del caballero también a los hijos menores de edad. Sí, los dos estaban trabajando. Hasta los 18 y hasta los 21, dependiendo. Y hasta los 21. Exactamente. Entonces, si ya tenían hijos mayores de edad, que ya pasaban de 21 años, entonces ya ahí no corresponde la pensión, sino que lo que corresponde es la solicitud de sus herederos naturales. Exactamente. Herederos legales, mejor dicho. Sí, legales. Sus herederos legales a solicitar la devolución del fondo que tuvieran acumulados esos trabajadores de capitalización individual. Entonces, hacemos esa referencia porque fíjense que ahí, señores, hay reportes de muertes de parejas. Sí. Parejas, o sea. Sí. Estaban con su esposa, murieron. Esposos murieron. Hay reportes de padres e hijos. O sea, hay reportes incluso hasta de familia entera. Pero eso tiene que ver con el trabajador formal que estaba cotizando a la Seguridad Social y que murió ahí, pero que no estaba trabajando. No murió por un accidente de trabajo, sino que murió por una situación cualquiera. Entonces lo que le corresponde es la pensión de sobrevivencia a su familia a través de la AFP sobre la cual estaba cotizando. Así es. Sin embargo, ahí también hay, Jairo, una cantidad importante tal vez de trabajadores independientes. Informales, pero yo digo independiente porque... Independiente, cuando uno dice informal, pero de repente médicos, tú piensas como... Médicos, abogados. Sí, uno piensa como que maneja poco dinero. Y un trabajador informal que vaya al YC el lunes no es un desbaratado. Entonces, por eso yo mejor prefiero decirle independiente. Un tipo que tiene negocio, que tiene algún tipo de servicios profesionales también, como tú dices, los abogados y así sucesivamente. Bueno,
esos trabajadores ya no se trata de gente que estuviera cotizando la seguridad social. A menos que no haya asumido un plan complementario. Si tuviera un plan voluntario. Exactamente. Pero sí, si no, pero bueno. entonces ya hay una situación de ver cuál era su condición en términos de seguridad social. Pero hacemos esta referencia porque es seguro que la mayoría de víctimas de ese incidente lamentable, trágico, la mayoría deben ser empleados formales. Es muy seguro que la mayoría estuviera cotizando a la seguridad social. Lo decimos por la edad, lo decimos por la condición social, lo decimos más o menos por el nivel social. Y mira qué casualidad, Jairo. O sea, nosotros estamos hablando aquí de una AFP. Sí. Bueno, de las principales. Ahí murió el presidente. El presidente de la AFP más grande. Sí, de la AFP Popular. De la AFP Popular. El señor Eduardo Grullón. De una administradora de fondos. La más grande. Oye, qué casualidad. Qué casualidad, sí, qué casualidad. Junto a su esposa. Sí, fíjate que ahí también hubo una situación de muerte de parejas. Entonces, fíjate que hay una muerte de parejas. Este es un caso de estudio. Entonces podían tener hijos menores de edad. Claro que en este caso se trata de un ejecutivo alto. Pero lo que quiero decir es que así hay otras muchas parejas. Hay otras muchas situaciones. Porque, señores, hasta mediados de la semana, y eso fue en la madrugada del martes, ya había más de 200 muertos. Ay. Sí, 214 iba por el jueves. El jueves iban 218, amaneciendo el jueves. O sea, ya tú te puedes imaginar cómo vendría terminando esta situación. Entonces hacemos esa referencia para que la gente lo sepa. Una cosa son los trabajadores que estaban ahí formales, que cotizan la seguridad social y les corresponde a su familia la pensión de sobrevivencia o la devolución del fondo de pensión. Y otra cosa son los que estaban ahí como trabajadores, que estaban ahí de empleados. Porque ahí murieron seguro todos los empleados. Imagínate tú los camareros. El bartender. Los bartenders. Los de seguridad, si estuvieran adentro. ¿Tú me entiendes? O sea, lo de limpieza, todo. Lo de limpieza. Todo. Entonces, esa gente que murió, si estaba cotizando, si su empleador lo tenía cotizando a la seguridad social. Entonces, a esa gente le corresponde pensión por sobrevivencia a su familia. Pero yo te tengo varias preguntas para el próximo segmento. Vamos a una pausa. Mira. Pero espérate. ¿Tú quieres hacer la pregunta antes? Oye, sí. Sí, oye, déjala en el aire. Para que la gente sepa. Mira, ahí había extranjeros. Sí. Vamos a analizar eso. Ahí había gente millonaria. Millonaria. Del sector privado. Del sector privado. Y había funcionarios del gobierno. Entonces, mira cuántas preguntas. Funcionarios del gobierno central. Otra pregunta que te voy a hacer para que la analicemos en el trayecto. Responsabilidades de terceros, porque hay gente que tú sabes que va a pedir explicación de lo que sucedió ahí. Vamos a la pausa. Volvemos más adelante con este tema.